¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté fucking ok. Ya, esta es la última vez que grabo porque le traté de meter un audio de referencia para el capítulo de hoy, pero la verdad es que me lo está viciando horrible. Entonces, pues ni modo, sin audio de referencia. Y para contestar dos cosas rápido de por qué primero está el episodio en otras plataformas y hasta el último en YouTube, es por un problema, no problema, es por una situación técnica en donde yo mando mi audio a conversión y se tarda 1 o 2 días en regresar. Entonces, para que no haya ya más confusiones ni nada, el capítulo sale el domingo, pero lo puedes encontrar en el canal el miércoles para que ya no haya pierde. Así que donde lo quieras escuchar, el domingo sale en Spotify, Apple Music, Google Podcast, Pocket Podcast, así. Y el miércoles ya tiene que estar en el canal, como tú lo escuches de tu preferencia, pues ya, ahora sí que es cosa tuya. Esa es una. Y la segunda es porque ya no había hecho recomendaciones, porque traté de hacer los capítulos más cortos, pero la verdad es que no me está encantando. Sí siento que le está faltando bastante material. Entonces, este, pues ya, para compensar voy a dar 3 recomendaciones. La primera la di a lo largo de la semana y es Marcin. Es este niño que toca la guitarra brutalmente. Yo lo vi con este cover que hizo de Kashmir de Led Zeppelin con una Fender electroacústica y ya después vi el resto de su material y la verdad es que tiene diferentes géneros en cover. Me gusta mucho la interpretación que le da y el sonido que le saca a su guitarra y electroacústica. A mí en lo personal nunca aprendí a tocar acústica y nunca me acomodé, no me gustan porque está muy ancha para mí, entonces no puedo tocar, aparte el material de las cuerdas se afecta el sonido final que te da y electroacústica todavía te da unos cuantos efectos de la acústica, pero te permite meterle amper y pedales y otras cosas, o sea, como que todavía te permite jugar un poquito más y me gusta más el sonido, es ya puedo tocar, es un poquito más delgadita, pero yo con la acústica nunca pude, pero este niño es electroacústica y toca muy cabrón y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Porque de hecho creo que le sube todo el volumen a la guitarra y hace tapping y hace, bueno, mil cosas. Toca muy, muy, muy padre. Sí vale la pena como checar, ¿no? Su material. En el segundo, mi segunda recomendación va a tener mucho que ver de la mano con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y es el análisis que hizo Tony Whitburn de esta película Submarine en su canal de YouTube El helado alternativo. Me gustó mucho las referencias que utilizó y cómo lo fue juntando para hacer el análisis de la película. Vale la pena verlo. Yo pues, lo tomé como referencia para armar mi análisis yo. No de la película, pero me gustó mucho cómo lo hizo y si quieres ver un análisis de la película bastante bien logrado, ya el suyo está, ahí está. Este, y mi tercera recomendación tiene que ser un cague de risa porque todavía no lo supero. este, y es este comercial para Super Bowl que sale Mila Kunis, Ashton Kutcher y Shaggy. Yo desde que estaba bien morra no había escuchado nada de Shaggy y salen con esta canción que es súper representativa de él. Está muy bien logrado el sketch. Todavía sale Chester, allá todavía no lo banean, todavía no llega tanto la intolerancia. Entonces vale la pena bastante checarse el comercial, es un cague de risa. Y pues sí, si creciste con con esa canción, te, te va, te va a gustar. Esa sería mi tercera recomendación. Entonces, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Empezamos con el capítulo de hoy, es nuestro primer soundtrack en el podcast. Ya hicimos, bueno, intentamos hacer un análisis de canciones, que no sé cómo le vamos a hacer a posterior para las otras, si me vician tanto el sonido de referencia o el audio de referencia, pero lo voy a arreglar. Problemas técnicos que voy a tener que arreglar. Este, y ya tenemos a nuestro primer productor también del podcast, que es súper difícil para mí poder escoger quién,
Pero bueno, ya empezamos con Butch y hoy nos toca nuestro primer soundtrack. Y no cualquier soundtrack, la verdad es que no íbamos a hablar de eso al día de hoy. Ya teníamos planeado otro tema, pero me llegó una notificación de un artículo de Enemy Magazine de, de que hoy es el 10º aniversario de ese soundtrack. Dije, no, pues tiene que ser visita obligada, porque no es cualquier soundtrack. Es el único material en solitario de Alex Turner y pues el único soundtrack que se utilizó hasta la fecha como principal porque salen los créditos de la película. Pero vámonos por partes, como siempre. Esta película sale en el 2010 y es dirigida por Rich Ioni. Es mejor conocido por dirigir videos musicales y de hecho por eso se conocen a Alex y Ann, porque él dirigió el de Fluorescent Adolescent y Cornerstone. Entonces con esa misma confianza de ya conocerse, le pide a favor que le haga el soundtrack para esta película, que es la adaptación de una historia corta del mismo nombre. Este, entonces, este soundtrack sale en el 18 de marzo del 2011, un año después. Yo creo que yo estuve paseando ese soundtrack años, 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 cuando le das diferentes interpretaciones y todo, pero pensar que este es el único material de Alex muy independiente a Arctic Monkeys o a Last Shadow Puppets o incluso a sus colaboraciones con otras bandas, y pensar que él sigue teniendo como ese punto de referencia de escribir de una forma tan mágica porque hace referencias de cosas bien cotidianas para cosas bastante más profundas. Y eso es como que lo que eleva la forma en la que él compone, ¿no? Y para hacer un EP con 5 tracks, cuenta perfectamente una historia visual a, a una situación auditiva. Entonces, si nos vamos por el lado de la película, está centrada en la historia de Oliver Tate, que es el personaje principal. Y por eso decía que me estoy basando también en un poquito en el análisis que hizo Tony Whitburn. Porque si yo hubiera visto esta película, o cuando yo vi esta película hace 10 años, pues yo no estaba pensando en la colorimetría. La colorimetría te ayuda para visualmente generar una reacción o asignar una característica. Esto lo puedes ver en diferentes profesiones, no nada más en diseño gráfico o en mercadotecnia o en así. Yo lo conozco más en la parte del mercadotecnia y de consumo en planeación estratégica, porque la identidad de una marca separa o sustrae los elementos representativos a nivel color, ya que terminaste cuál va a ser la colorimetría de eso en particular, los extrae y los hace muy presenciales. Se supone que por eso, por ejemplo, Pantone es un punto de referencia en cuanto al registro de colores y qué es lo que significan y cómo los interpretas y todo, porque finalmente esto va muy de la mano con todos esos rubros, o sea, desde textiles, mercadotecnia, negocios, consumibles, todo va muy de la mano. Eh, y la colorimetría puede designar bastante más en cuanto a iluminación y audiovisuales. ¿Por qué? Porque un color te representa y, por ejemplo, yo por eso decía, hace 10 años no hubiera pensado en que la portada prácticamente me está contando la historia en base a la imagen y la colorimetría. ¿Por qué? Porque yo puedo decirte al día de hoy que las primeras 3 palabras que están en amarillo representan el núcleo familiar de Oliver, el de en medio, que es el mar, representa al mismo personaje principal que está narrándote su propia realidad, y el in representa su interiorización de esa relación tortuosa con Jordana, y está en rojo profundo porque no es un rojo fuego, no es un rojo de detente, ¿no? Es un rojo más pasional, es un rojo más de emociones, más emocional que pasional, es un rojo muy emocional, muy profundo,
y por eso me gustaba como esta característica que le asignaba o esta analogía que hace de que representa la sangre, o sea, representa más un fluido que un peligro, pero también tiene esa parte de profundidad, pero necesitas de ese azul, en ese tono, ese particular azul, porque te lleva por la melancolía del personaje, pero también te lleva de la mano por la profundidad mental que está empezando a adquirir el personaje, todavía sin llegar a ser un azul más profundo, más oscuro, más relacionado con la sabiduría, pero sin embargo sigue siendo un azul muy relacionado con la mentalidad, muy mental el personaje, todo lo que ve o procesar de manera mental es lo que proyecta de manera visual a la realidad o a lo que él considera como una realidad, porque yo considero que realmente no existe la verdad. Todo en general es como una proyección que cada quien quiere hacer de su propia realidad. Eso no quiere decir que porque sea tu realidad es verdad. Y bueno, entonces esto iba como muy de la mano y sus personajes neutros, y neutros por así decirlo, porque te llama, o sea, el amarillo te está hablando de que sí existe un conflicto, que es el conflicto por el que está pasando de manera personal sus papás, pero que también lo afectan de una manera no tan directa, pero indirecta, pero sí directamente, pues yo creo que va perfecto, ¿no? O sea, como que con toda la historia de este primer desamor, de estar en este estira y afloje, y de que cómo necesitas tu sangre que llegue al corazón y te haga sentir vivo, pero necesitas de tus venas como vehículo para que eso suceda, porque si no, no va a pasar. Es como una analogía entre lo físico y lo emocional y lo mental, por eso es como una parte integral. Y si lo juntamos con esta parte auditiva que te está contando toda la historia de manera como si fuera también en una primera y una tercera persona, es como bien interesante. Eh, Muy, muy bien lograda. Sí entiendo por qué es una película de culto y también entiendo cómo te transporta, ¿no? A cuál era como tu punto de vista cuando tú estabas viendo esa película hace 10 años y en qué situación estabas y cómo la digieres el día de hoy. Pero ya centrándonos en el soundtrack, que es de lo que nos interesa hablar, es cómo Alex, teniendo esa capacidad de composición con elementos cotidianos para situaciones más complejas, es como en el primer track, Stuck in the Puzzle. En el primer párrafo o en el primer verso te está hablando de I'm not the kind of guy that's gonna sing and sing to you about stars. Y en el siguiente verso se contradice totalmente. Es como no voy a ser esa persona, ¿no? Que te va a hablar de esto. Y sin embargo lo estoy haciendo. Y sin embargo lo hago. Te está hablando como de esta estira y afloje de que tú no quieres hacer consciente a tu persona una emoción de la cual ya eres portador. O sea, es como yo tengo un sentimiento que no quiero reconocer, pero no por eso no quiere decir que no lo tenga. Lo tengo, solo todavía no estoy listo para reconocerlo. En la siguiente canción que te está hablando de, de Hiding Today, para mí hace completa referencia a ya soy consciente de que estoy atorada en esta emoción, en esta estrella afloja conmigo mismo primero y después con la otra persona involucrada, pero mañana puedo tomar ese paso y atreverme a hacer lo que yo quiera hacer. Mañana lo puedo lograr, pero el día de hoy no quiero. El día de hoy no estoy listo para aceptarlo. El día de hoy no lo quiero afrontar. El día de hoy no quiero avanzar. Para mí es esa canción lo que define perfectamente como esta situación de, ok, soy consciente de que tengo esta emoción, pero el día de hoy no voy a actuar. Lo puedo hacer mañana porque hoy todavía no estoy listo para hacerlo. No estoy todavía listo para tomar ese siguiente paso, ¿no? Y después viene esta de Glass in the Park, en donde tú ya te metiste en una dinámica con una segunda, con esta persona que está involucrada, que ya es consciente de tu estado o tu emoción hacia esa persona y están teniendo esta dinámica, pero tienes como esa duda de que cómo puede funcionar si son tan diferentes o cómo va a funcionar si no, si, cuando te empiezas a llenar como de dudas,
en cuestión de la situación, de que no estás tan convencido en cómo funciona la dinámica o de que sea tan factible el funcionamiento de la dinámica entre esta otra persona y tú. Y después viene It's hard to get around the wind. Cuando tú sabes que ya existen problemas, pero no sabes qué es lo que vas a hacer para solucionar el problema o para dar por terminado el problema. Entonces, tienes esta situación. Ya pasaste por estos tres, por eso te habla perfecto de un ciclo. Ya pasaste por estos tres pasos y ahora estás en una situación en donde ya no quieres estar, pero tampoco te quieres liberar al 100% de la situación, pero sabes que lo tienes que hacer, pero no encuentras la forma en cómo hacerlo. Y entonces viene este último track, Pile Driver Waltz, que te habla de eso, ¿no? De poder cerrar un ciclo en donde tus cosas buenas, tus cosas malas, pero como tú lo vayas a digerir, lo vas a digerir. Ya pasó ese ciclo, ya te resignaste que perdiste en esta ocasión y lo hice perfecto con esa letra. Esta canción la arrastró hasta su cuarto material de estudio, Suck It and See. Y es una de mis canciones favoritas, no nada más de ese disco, de toda su discografía. Me gusta mucho esa analogía de que seguramente estás sentado en el Club de los Corazones Rotos leyendo información de cómo perder. O sea, tú ya te resignaste a que vas a perder. Tú ya te resignaste a que en esta ocasión no pudiste ganar en una situación y ahora tienes que pasar por todo ese desencanto que te lleva el haber perdido en una situación, sobre todo emocional, cuando hace referencia a este semáforo de que se pone en verde cuando te contestan y se pone en amarillo cuando hacen unas ciertas reservas y se pone en rojo cuando sabes que no te están diciendo todo lo que querían decirte o lo que te tenían que decir. Por eso digo, para mí hace como completa referencia a una situación emocional con algo tan básico como un semáforo, pero con algo con lo que es tan identificable para todos. En algún momento de tu vida seguramente has estado en esa posición de tener esos tres parámetros, ¿no? Sentirte bien cuando todo está saliendo medianamente bien, sentirte con tus reservas cuando sabes que hay algo que no te parece y que brinque la alerta en rojo cuando sabes que algo está mal. Entonces, es como toda una composición en 5 tracks de manera auditiva que no nada más te remontan a esa melancolía tan característica que tiene este Alex, ¿no? Sino su forma de componer, de que tuvo que haber pasado por la misma línea para poder aterrizarlo de una forma tan identificable hacia una tercera persona. Y cómo todos nosotros vamos a pasar por ahí. Y no nada más una vez. Te apuesto a que si la vuelves a escuchar, te vas a poder poner a pensar cuántas veces más y cuándo fue la última vez que te viste en esa situación, ¿no? No tener que resignarte a no haber podido salvar una situación. Eh, o ese tipo de cosas. Entonces, para mí, no nada más lo logró con 5 tracks, contarte toda esa historia y hacer muy bien esa referencia cíclica que va a repetirse, pero de una forma tampoco se volverá a repetir. Eh, Va a ser el mismo ciclo, solo no va a ser la misma situación, no va a ser la misma persona. Y eso ya nada más te va a poder traer ese sentimiento de ese azul de melancolía por recordar una situación que te enseñó a formar diferentes parámetros. Por eso para mí era una visita obligada el poder decir, pues tuvieras que hablar de ese Alex de ese entonces, porque no tiene nada que ver con el Alex que es ahorita, así como todos nosotros. Que no vamos a poder regresar a lo que éramos antes, y lo que éramos antes tampoco es lo que somos ahora. Y ahora mi pregunta es, ¿qué color te pudieras asignar a ti? Yo tengo un color favorito, pero el color que yo me asignaría en este momento no tiene nada que ver con mi color favorito. Y cómo a lo largo del tiempo también te puede reasignar el mismo color dependiendo la versión que eres en ese momento. Por eso en lo personal creo que este tipo de cosas audiovisuales te asignan una característica dependiendo de la versión que seas en ese momento y te permite analizar la versión que fuiste, pero tienes todavía ese enigma de la versión que vas a hacer.